Finalizamos con este vídeo el desarrollo de la unidad dedicada a la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo en concreto vamos a tratar sobre las consecuencias de la guerra. Lo primero de lo que vamos a tratar es sobre la ocupación nazi. Los países, tanto vencidos como incorporados, ocupados por el Reich alemán, van a ser administrados tanto o dependiendo del país, en algún lugar, en algunos casos por militares y otros por la policía alemana. Todo esto va a estar relacionado principalmente con un objetivo económico. ¿Cuál va a ser? Pues organizar Europa de tal manera que beneficie a Alemania. Se va a explotar y se va a esclavizar a parte de la población, y eso se ve claramente cuando vemos cómo casi a finales de la guerra la población extranjera en Alemania asciende de unos 500.000 trabajadores a 5.500.000 trabajadores aproximadamente. Es decir, sube unos 5 millones de trabajadores, son traídos del extranjero hacia Alemania para que trabajen allí. Se va a controlar también las empresas extranjeras y se va a controlar tanto la producción agrícola, alimenticia y minera de los países que se ocupen por el gobierno nazi. Todo esto no de una manera gratuita. Esto se va a imponer básicamente bajo el régimen de terror alemán, el régimen de terror nazi, que va a concretarse pues en arrestos, torturas, y todo aquel que estuviera en contra de estos cambios pues sería deportado a campos de concentración. En los países ocupados, los países donde va a controlar el poder los nazis, Alemania, pues vamos a tener dos reacciones. Por un lado vamos a tener una reacción colaboradora. Por un lado vamos a tener industriales que van a estar temerosos del comunismo. De nuevo, ese temor al comunismo va a hacer que muchos se lancen en brazos de las políticas nazis, y también va a estar seducido por los beneficios que van a obtener al pasarse a ese bando. También la población va a participar, atraídos por el nuevo orden nazi y también por una búsqueda de una estabilidad, una seguridad y un movimiento también anticomunista. Aunque no podemos negar ni podemos mirar para otro lado y no darnos cuenta que todo esto también va a estar muy influido por el miedo que hemos dicho, ese régimen de terror que va a hacer que muchas personas terminen colaborando con los nazis. Por otro lado, vamos a tener los movimientos de resistencia. A pesar de eso, como hemos dicho, de ese miedo y de esa violencia, van a surgir movimientos movimientos de resistencia antifascista, basados en el rechazo al nazismo, cierto sentido patriótico, que se ve la ocupación como algo injusto y contra lo que hay que luchar, y sí hay que tener en cuenta que va a haber mucha presencia comunista en estos movimientos. Estos grupos se pueden denominar resistencia, partisanos, maquis, todos esos nombres podemos encontrar en las fuentes y se refieren básicamente a lo mismo. Y van a desarrollar una guerra de guerrilla, una guerra encubierta contra el nazismo y los colaboradores de este movimiento, del movimiento nazi. Van a dedicarse a sabotaje, a espionaje, en general a favor de aliados, destrucción de infraestructuras, etc. Van a tener mucha importancia en algunos países. Nos vamos a centrar en tres, en concreto en tres: en Yugoslavia, donde va a estar dirigido por el mariscal Josip Broz, conocido como Tito, y van a ser muy importantes para la liberación de Yugoslavia. Por otro lado, en Italia también tendrá mucha importancia y se dedicarán a luchar contra la República de Salò, la que hablamos que dirigiría Mussolini, y se convertirá en una auténtica guerra civil entre los partidarios de esta República de Salò y los partisanos. Y por otro lado, en Francia, que va a estar alentada en la lucha contra los nazis desde el exterior por el gobierno de la Francia Libre, y tenemos a De Gaulle, su máximo representante, y va a ser clave, va a ser muy importante en la preparación del desembarco en Normandía y en la liberación de París. Bien, vamos a hablar ahora sobre las víctimas del conflicto. El número total de víctimas es complicado, pero se estima que aproximadamente oscila entre 40 y 65 millones de muertos. Los más pesimistas lo llevan hasta 70 millones de muertos. Es difícil saberlo porque, por ejemplo, los datos relacionados con China no están muy claros, y eso puede hacer que aumente aún más estos números. La mitad aproximadamente de las víctimas van a ser víctimas civiles, y también habría que añadir los fallecimientos indirectos, es decir, por enfermedad, hambre, por privaciones.
Los países con mayores pérdidas pues van a ser Polonia, la URSS, Alemania, Yugoslavia, China y Japón. También tendrán un número alto de víctimas, sobre todo por los bombardeos producidos por Estados Unidos en la fase final, sobre todo la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Y habría que destacar también que 6 millones de judíos, dentro de todas estas víctimas, habría que contar que 6 millones de judíos fueron eliminados, fueron exterminados. De eso hablaremos un poco más adelante. Y también relacionado con esto hay un descenso muy grande en la natalidad a causa de la guerra. Aquí tenemos una gráfica en la que se ve una pirámide de población y se ven las edades de Alemania y se puede ver dos entrantes básicamente aquí, bueno, tanto en hombres como mujeres, aquí y aquí. Estos aparecen, son los de entre 30 y 40 años, se corresponden a las personas que estaban en edad de ir a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, personas entre 20 y tantos, 30, 35, 40 años, y vemos la gran bajada que hay aquí, también en las mujeres, y luego la repercusión la tenemos aquí en estos entrantes, que supone que en esos años no nacieron muchos niños. Vemos que una leve recuperación, pero con respecto a las otras cantidad de población es baja. Sabemos que está recuperándose todavía, vemos que es de 1950 y como dato también que habría que comentar este pequeño entrante que hay aquí sobre personas de más de 55 años se correspondería a los fallecidos durante la Primera Guerra Mundial. Bien, movimientos de población. Se producen más de 40 millones de desplazados después del conflicto. Estos movimientos van a ser sobre todo al final, pero se van a producir durante todo el conflicto, a lo largo de la guerra y también muy importante al final. Ya veremos por qué. Por necesidad económica, como hemos comentado, población que se lleva a Alemania para trabajar, pero sobre todo impuestos por las ocupaciones de los países. Es decir, por miedo a los ejércitos enemigos, mucha gente huye de su país. Vamos a tener dos tipos de desplazamientos, de movimientos. Vamos a tener movimientos temporales, es decir, que irán y volverán a su punto de origen. Ahí tenemos a los prisioneros de guerra. 12 millones de trasladados a campos de concentración durante la guerra. Trabajadores forzados, de los que ya hemos comentado, que se llevan a cualquier lugar que interesara para que trabajaran allí. Y también población japonesa que vuelve, una vez terminada la guerra, desde China y Corea, desde la zona de Manchuria y de Corea, aproximadamente 7 millones de japoneses que vuelven al archipiélago al terminar la guerra. Y también traslados definitivos, sobre todo germanoparlantes que huyen del avance soviético en Europa y que luego son distribuidos por distintos países, no vuelven a su lugar de origen, por lo tanto son traslados definitivos de población. Cuando termine la guerra, como hemos comentado con respecto a los germanoparlantes y en otros casos, muchos no quieren volver a su lugar de origen, sobre todo por miedo a las represalias y también porque han perdido documentación o bienes y no les interesa en principio volver. Y esto se va a agolpar en campos de internamiento y va a dar una sensación general en Europa de caos, de incertidumbre, ya que vamos a tener 30 millones de europeos desplazados moviéndose por el continente tras la guerra. Veamos la represión política y la tortura que se dio en ciertas partes de la guerra, ciertos momentos de la guerra y al final de ella. Como creo que ya hemos comentado, si no lo comentamos ahora, fue una guerra de exterminio, de acabar completamente con el rival. No se firmaron tratados de paz con los vencidos al terminar la guerra. Y no se respetó a la población civil, ni desaparece la idea de retaguardia, es decir, se ataca tanto, hay ataques tanto en el frente como en retaguardia, es decir, la guerra es un continuo, no existe una zona entre comillas segura, a causa de los bombardeos en uno y otro bando, pero muy importante en el bando alemán, gran parte de las ciudades más importantes de Alemania son bombardeadas por los aliados, así que como digo, desaparece la idea de retaguardia y tampoco se respetan los derechos humanos ni de prisioneros ni de los refugiados. Aparece la figura de los prisioneros políticos, es decir, son encarcelados, torturados, llevados a campos de concentración a comunistas, demócratas, todo aquel que no estuviera de acuerdo con los nazis, y también grupos étnicos, religiosos, homosexuales van a sufrir esta misma suerte. Los prisioneros fueron trasladados, como hemos comentado, a campos de concentración y a campos de exterminio, es decir, para su eliminación. Fueron esclavizados, torturados y, lógicamente, relacionados con el exterminio, asesinados.
y se planificó en concreto la eliminación de todos los judíos de Europa. Eso se produce en 1942, la llamada solución final, de la que ahora hablaremos. Los judíos, cada vez hay más judíos en la zona controlada por Alemania, ya que había gran cantidad de judíos en Polonia que al ser conquistada pues pasan a formar parte de ese territorio ocupado, y también pasará con los judíos de la URSS. Y como comentamos, se plantea esa solución final, esa eliminación total de los judíos. Se van a llevar a cabo deportaciones a campos de exterminio donde serán eliminados. Se buscará su muerte por cansancio, por extenuación, y finalmente serán asesinados, sobre todo utilizando las cámaras de gas o otro tipo, pero sobre todo las cámaras de gas y los hornos crematorios, para acelerar el proceso lo máximo posible. Que darse cuenta que, por ejemplo, en el campo de Auschwitz se llegaban a matar 40.000 personas al día, como récord, pero la media era aproximadamente unas 10.000 personas al día las que eran asesinadas. Tras la contienda, por el otro lado, se va a realizar una purga, una eliminación de colaboracionistas y criminales de guerra, y ahí vamos a hablar del proceso de Nuremberg, el juicio de Nuremberg, que se prolonga aproximadamente durante un año, de finales del 45 a finales del 46, en el que se van a juzgar a principales dirigentes y a colaboradores del régimen nazi. Se crea la figura del delito de crímenes contra la humanidad, y va a haber condenados a muerte, condenados a cadena perpetua y otras penas menores. Lo que sí es cierto es que los grandes dirigentes o bien habían desaparecido, se habían suicidado o habían sido eliminados antes del fin del conflicto. Algunos se escaparon y algunos, por ejemplo el caso de Göring, que fue juzgado, pues se suicidó antes de ser ejecutado. En Francia pues se va a producir una búsqueda y encarcelación y ejecución de más de 100.000 colaboracionistas, esos que hemos hablado antes, que colaboraron con el régimen de Vichy, el régimen dirigido por la Alemania nazi. Y en Japón se va a producir algo similar a los juicios de Nuremberg. Veamos ahora cuáles serían las repercusiones económicas de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, como es fácil de entender, va a ser la máxima beneficiada, porque no va a sufrir ningún tipo de daño directo en su territorio y va a tener un importante crecimiento económico. Va a aumentar su producción agrícola e industrial para enviar esa producción a Europa, y lógicamente va a aumentar sus exportaciones. Estados Unidos va a salir de la crisis a la que se vio sometida tras el crash del 29, va a salir a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Europa, por otro lado, va a quedar devastada, arruinada y endeudada, sobre todo Alemania y la URSS. Alemania principalmente por lo que hemos comentado, los bombardeos aliados a infraestructuras y a ciudades, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, debido a la política de tierra quemada que llevó a cabo ante la invasión alemana. Japón, por otro lado, va a quedar al borde de la aniquilación, de la destrucción total, ya que Tokio va a sufrir grandes bombardeos y Hiroshima y Nagasaki, que eran centros importantes industriales, también son prácticamente aniquilados con el ataque nuclear. Finalmente, habría que comentar que durante el conflicto gran parte de la industria se va a redirigir hacia la producción de armas y de material de guerra, y eso va a ser complicado reorganizarlo una vez que termine la guerra hacia otros fines. En concreto, en Estados Unidos y en la URSS se va a quedar gran parte de esa industria, se va a seguir dedicando a la guerra, y va a ser el sustento, la base que va a hacer que Estados Unidos y la URSS se conviertan en dos potencias desde el punto de vista armamentístico. Para finalizar, vamos a comentar que el nuevo equilibrio de poderes que se va a producir tras el fin de la guerra, y es que Europa, como ya hemos comentado, va a quedar muy debilitada. Gran Bretaña, su imperio colonial, se viene abajo, no va a poder mantenerlo. En Francia e Italia va a haber grandes cambios y grandes crisis políticas porque se piden una serie de renovaciones en las instituciones, una serie de cambios. Por otro lado, Alemania, ya lo veremos en el siguiente tema, va a ser dividida entre los vencedores, o sea, se va a debilitar completamente, y Europa Oriental va a entrar en la órbita de la URSS, la órbita soviética. En el resto del mundo vamos a asistir a este desmantelamiento de los imperios coloniales, esta descolonización, y en concreto en los países árabes, países de Extremo Oriente, se va a producir movimientos nacionalistas, movimientos independentistas, pero esto lo veremos con más detalle en próximos temas. Por lo tanto, Estados Unidos y la URSS van a quedar como las dos grandes potencias mundiales que se van a dedicar a diseñar, a dirigir e intervenir de forma permanente en el orden mundial.
y de esa manera nos vamos a acercar o nos vamos a enfrentar a un mundo dividido en esos dos bloques, el bloque con los aliados de Estados Unidos y el bloque de los aliados de la URSS. Bien, espero que el vídeo os haya parecido útil, os haya servido y gracias por verlo.